Muy buenos días, ¿cómo están queridos y queridas estudiantes de primer año? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a continuar un poquito con sufijos. Nos faltó un tema que ver cuando hablábamos de palabras compuestas. Nos quedó ahí pendiente un cuadrito que ya se los voy a mostrar para que recuerden y sepan de lo que estoy hablando. Em, a ver si volvemos rápidamente. Vimos prefijos, acá está nuestro cuadro. Vimos prefijos, vimos un poco de sufijos, nos queda composición, acronimia y sinonimia. Pero bueno, vamos a hablar un poco de sufijos porque es lo que nos ha quedado pendiente. La clase pasada estuvimos viendo algo, pero muchos no pudieron resolver la actividad. La actividad, ¿se acuerdan de las profesiones? Así que bueno, les aconsejo que se pongan al día, que traten de prestar mucha atención, que consulten todas las dudas que tengan, porque ya estamos casi en la última etapa de este año y van a tener que demostrar que saben lo que hemos visto en el año, en cada materia, van a tener que demostrar que sí se han puesto las pilas con la escuela y que no han llevado esto así nomás a medias tintas. Así que bueno, pónganse las pilas, ese es mi consejo para todos y todas. Hablamos de sufijos. Bueno, dijimos que era un proceso de formación de palabras que corresponde a la derivación y dijimos que los sufijos eran esas palabritas chiquititas que se ponían al final de una palabra. Los prefijos se ponían al principio, los sufijos al final. Por ejemplo, gol se le suma el sufijo aso y queda la palabra golazo. ¿Sí? Dijimos también que habían dos tipos de sufijos, apreciativos y no apreciativos. Los apreciativos lo que hace es que al significado de la palabra le añade un matiz relacionado con una valoración positiva o negativa, afectiva, de tamaño también puede ser. Por ejemplo, diminutivos o aumentativos. Un ejemplo muy sencillo de sufijos apreciativos tiene que ver, por ejemplo, con las cosas que hacemos diminutivas, que hacemos chiquititas. No es lo mismo que yo diga niña a que le agregue el sufijo al final, ita, y me va a quedar niñita. No es lo mismo. Ya a la palabra niña le agrego un sufijo que le da una carga valorativa diferente. Ya no es una niña de cualquier tamaño, no, ya es una niñita, que yo lo puedo decir hasta de forma despectiva, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo que yo diga tenía una casa muy linda a que yo diga tenía una casota muy linda. Ese sufijo que se le agrega a la palabra casa, que yo la transformo en casota, le da un significado de que la casa no es una casa normal, sino que es una casa muy grande, una casota. ¿Sí? Con eso tienen que ver los sufijos apreciativos. No me voy a detener tanto en este tema porque ya hay un video en el que se explican estos dos sufijos. Si quieren verlo, me mandan un mensajito, profe, me manda de nuevo el video de los sufijos porque yo no lo entiendo y yo se los mando para que ustedes lo entiendan mejor. Bien, avanzamos. Acá estaban algunos ejemplos de los sufijos apreciativos. Teníamos los diminutivos que hacían las cosas más chiquititas, indican tamaño pequeño, como por ejemplo cerdito, pequeñín, abuelete, dice acá porque no lo usamos mucho nosotros. Jovenzuelo, jovencita, podemos decir también. Todo eso, que son estos sufijos que se le agregan a palabras que ya existen, crean una palabra nueva con un significado un poco diferente. Cerdo no es lo mismo que decir cerdito. Si yo les digo tengo un cerdo, ustedes se van a imaginar un animal de tamaño mediano. Si yo les digo tengo un cerdito, se van a imaginar algo un poco más pequeño. Lo mismo pasa con los demás. Por ejemplo, si yo les digo gigantón o tengo un perrazo, van a saber que hablo de un animal un poco más grande. Continuamos. Bien, acá hay algunos ejemplos más de los sufijos diminutivos. Esta es una actividad que hicieron ustedes, tenían que ponerle sufijos a estas palabras. Algunos pusieron barcazo, barquito, jovencito, chiquillo, casa, casota, bueno, pusieron un montón. Esta es la actividad que tenían que hacer la clase pasada. Imaginar una nueva profesión u oficio que no existe en la vida real. Muchos de ustedes me pusieron profesiones que ya existían
y la idea era que inventáramos una que no. Por ejemplo, yo les había dado la opción de repartidor de sonrisas. ¿Cómo le pondríamos a alguien que se dedica a repartir sonrisas por la vida? Suponiendo que esa sea una profesión y que se la pague, ¿no? ¿Cómo se llamaría? Para poder ponerle un nombre a la profesión, lo que teníamos que hacer era ir a este cuadro que yo les di y fijarnos cuáles eran los sufijos que tenían que ver con profesiones y oficios. Por ejemplo, acá tenemos los significados en la fila del medio, dicen cuáles son los que se pueden referir a profesiones o oficios. Por ejemplo los sufijos que terminan en tor o tora, dor o dora. Por ejemplo, doctor, doctora, contador, contadora, conductor, conductora. ¿Sí? Por ejemplo, los prefijos que terminan era o ero, como por ejemplo plomero, por ejemplo enfermera. Bueno, y por último, a ver si me deja verlo. Uno más. No, para el otro lado, perdón. Sepan disculpar el inconveniente técnico. Y por último, edor, idor y ador. Por ejemplo, cantador, por ejemplo, cantadora. Bien, ustedes pueden pensar en algunos otros. La idea era que, por ejemplo, a la profesión que inventamos, como repartidor de sonrisas, le pusiéramos un sufijo para que esa palabra tuviera un significado de profesión u oficio. Por ejemplo, si yo le agrego a la palabra sonrisa alguno de estos sufijos, por ejemplo, sonrisor, ¿sí? Es una palabra inventada, no existe, estamos jugando. Por ejemplo, a alguien que cuente cuentos. Le podemos poner contador. Bueno, contador ya existe de plata. Puedo poner, no sé, cuentacuento, ¿sí? O cuentador, porque acá le agregamos algunos de los sufijos. Bueno, esa era más o menos la idea que teníamos de esa actividad. Algunos la hicieron muy bien, otros pusieron algunas que ya estaban. Yo los invito a los que pusieron las profesiones que ya existen, que traten de inventar una nueva. Bien, acá les dejo otros más, una lista más de sufijos que se refieren a profesiones u oficios. Por ejemplo, ero, era, acá están los ejemplos, cantante, comerciante, bailarina, bailarín, productor. ¿Sí? Acá hay un montón de esta lista. Lo que van a hacer ahora en esta actividad es escribir 3 profesiones que tengan sufijo ero o era, las que ustedes quieran. 2 profesiones u oficios que tengan sufijos ista y 4 que tengan sufijos ante. ¿Cómo hago esto? Pongo sufijos ero o era y abajo escribo las 3 profesiones que tienen esos sufijos, las que ustedes quieran. Con ista, lo mismo, escribo 2 profesiones u oficios que tengan este sufijo y lo mismo hago con ante. Eso es todo lo que tienen que hacer. Así que a trabajar, cualquier consulta me dicen, estoy acá para ustedes. Les mando besos.